Hola, estás escuchando GeoQué, el podcast que te descomplica las geociencias. Soy Emily Valderas, tu anfitriona, y en cada capítulo exploraremos los secretos de nuestro planeta junto a un invitado especial. Únete a nosotros mientras descubrimos nuevos misterios y prepárate para una dosis de geociencias. Hola, el día de hoy vamos a hablar de movimientos en masa y para eso tenemos al doctor Víctor Madrigal. Saluda, Víctor. Muy Hola, hola, bien, buenos esperemos que días. todos Buenos se días a encuentren todos. bien después de estas fiestas, así que vamos a comenzar con la semblanza de Víctor. Víctor es un ingeniero civil egresado de la Facultad de la Ingeniería Civil de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con maestría en Metalurgia y Ciencias de los Materiales, otorgado por el Instituto de Investigación en Metalurgia y Materiales de la misma universidad, y con doctorado en Geografía con mención honorífica por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Realizó una estancia de investigación en el Departamento de Ciencias de Ambiente y de la Tierra de la Universidad de Milano, Italia, un postdoctorado en la Unidad Académica de Geografía de Morelia, actualmente la SIGA de la UNAM, y una estancia con un año sabático en el Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Florencia, Italia. Actualmente es un profesor investigador de tiempo completo adscrito al Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Tierra de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con reconocimiento del SNI 1 y perfil PRODEP. Es presidente fundador de la Asociación Mexicana de Riesgos Hidrogeológicos y vicepresidente de la International Association of Engineering Geology and Environment para la región de Latinoamérica. Muy bien, muy impresionante, Víctor, tu currículum. Te agradecemos mucho que estés aquí el día de hoy platicándonos un poco de todo esto que es tu área de estudio. Gracias. Así que bueno, como ya les había... No, gracias a ti por Gracias por la estar aquí, invitación, Víctor. Emily. Como ya les había comentado, hoy vamos a hablar de procesos de remoción de masa o movimientos en remoción de masa y para eso trajimos aquí a Víctor. Entonces, primeramente vamos a comenzar con la pregunta introductoria de ¿qué son los movimientos en masa, Víctor? Bueno, me siento como un examen de doctorado. Los procesos de remoción en masa es el desplazamiento ladera abajo de una parte de una ladera, motivado principalmente por la gravedad. Esa es la fuerza motor. Y este tipo de fenómeno coloquialmente se conoce como deslave o derrumbe. Eh, en término técnico es proceso de remoción en masa y es un fenómeno que después de los sismos y de las inundaciones, es el fenómeno que más afecta a la población y a la infraestructura. Muy bien, ya mencionaste que la gravedad es uno de los principales factores que desencadenan este fenómeno. Pero aparte de la gravedad y de estos cortes que hacen, por ejemplo, en las carreteras, ¿qué, Ujú. qué otros factores pueden desencadenar un deslizamiento de ladera, un deslave o esto que nos acabas de mencionar? Ujú. Bueno, los deslaves son detonados básicamente por tres factores que son los sismos, las precipitaciones y algunas obras que hace el hombre, ¿no? Como excavaciones o detonaciones que a final de cuentas caen en movimientos sísmicos o vibraciones del terreno. Entonces, esos tres elementos son factores detonantes de este fenómeno. Y hay otros factores que se agrupan y se denominan factores condicionantes, es decir, son factores que condicionan o que van generando que van propiciando poco a poco la, eh, la inestabilidad de estas laderas. ¿Como cuáles serían los factores condicionantes? Bueno, pues sería la vegetación, que es uno de los factores que cada vez impacta más, el cambio de uso del suelo, las modificaciones de la geometría, sobre todo cuando se construyen carreteras o puentes o presas,
modificaciones en el régimen de saturación, por ejemplo, en las presas, cuando se comienza a llenar el vaso de almacenamiento de una presa, se modifican las condiciones hidráulicas de los materiales del borde de la presa, y entonces ese es también un factor que va condicionando a que en un momento dado se presente la inestabilidad o el deslave, ¿no? Eh, la orientación de los estratos, el tipo de litología o tipo de roca, bueno, sí, son varios factores que van condicionando a la ladera para que en dado momento, cuando llega un factor disparador, como es el sismo o unas Sí, lluvias hay intensas, pues se muchos presente este fenómeno. casos. Yo que soy de Monterrey, te puedo decir que, bueno, y me imagino que allá en Michoacán pues también, y otros casos que hay en otros estados del país. Pero literal, Monterrey pues es, bueno, Nuevo León en general es puro cerro. Entonces, lamentablemente esos procesos son muy, muy comunes. Y más porque pues hay muchos cortes carreteros. Y normalmente no es tan fácil, por ejemplo, no sé, pues una carretera en Hidalgo que ni tiene señal ni tiene nada. Es muy difícil cuando, bueno, me imagino cuando hay ese tipo de derrumbes o deslaves porque no los pueden atender como de una manera tan rápida porque pues ni se dan cuenta, supongo yo. Oye, y por ejemplo, me imagino que estos deslaves o estos procesos de remoción en masa se clasifican por distintos tipos. ¿Es así? Sí, obviamente para su estudio hay diferentes clasificaciones. La más famosa y que se utiliza por lo mismo, fue acompañada por un esquema gráfico donde se presenta la figura de un deslizamiento, de un proceso de remoción en masa y su nombre. Es la clasificación de Barnes de 1978. La que a mí en lo particular me gusta más es la clasificación de la EPOCH. Es una clasificación que propuso la Unión Europea y está publicada en un libro que es un libro de Kruder, que es sobre justamente procesos de remoción en masa. Y esos tipos de fenómenos se clasifican en caídas. Ese es un tipo de inestabilidad donde se desprende una parte de una ladera o de un talud, y una vez que se inicia el desprendimiento sigue una caída libre para después rebotar pie de la ladera o pie del talud y seguir el movimiento de esos bloques, ¿no? Normalmente este tipo esta clase de inestabilidad se presenta en acantilados o en taludes totalmente verticales. Luego están el otro grupo, eso es de los volcamientos, donde son básicamente litologías cuyo fracturamiento genera rocas en forma, o bloques de roca de forma columna. Y entonces esos bloques se voltean con base en un punto de giro o pivote, y básicamente lo que hacen es desprenderse y acostarse. Esos son los volcamientos. Después siguen los deslizamientos, que es uno de los fenómenos más comunes. Estos deslizamientos pueden ser planares o pueden ser rotacionales en función de la superficie sobre la cual se desplazan. Si la superficie de deslizamiento es plana, totalmente plana o casi plana, estaríamos hablando de deslizamientos planares. Y si la superficie fuera cóncava o en forma de cuchara, sería un deslizamiento rotacional. De hecho, mucha gente esto los conoce como deslizamientos de cuchara. Después siguen los flujos, es otro de los fenómenos que afectan mucho a la población, los flujos de pitos, flujos de lodo. Eh, los vulcanólogos, por ejemplo, les gusta llamar a estos flujos lahares, que son flujos de arena o una combinación básicamente
de materiales friccionantes, ¿no? Que son justamente las cenizas cuando están sobresaturadas y se forman estos grandes flujos. Ellos no les llaman flujos de detritos, sino ellos les llaman lajares, pero este también es un proceso de remoción en masa. Hay un tipo de flujo que a mí en lo particular me gusta mucho estudiar, que son los flujos de rocas, que son estos grandes deslizamientos que abarcan varios kilómetros cuadrados, en donde la deformación se encuentra a profundidades de 100 o 200 metros, ¿no? Muchos de estos fenómenos pareciera que son inactivos, es decir, la deformación no se aprecia o solamente se identifica cuando se está monitoreando. Y son desplazamientos de 1 a 2 centímetros al año, pero el riesgo de este fenómeno es que cuando se presenta un fenómeno detonante como un sismo, una precipitación, la velocidad puede cambiar de manera abrupta y pasar de 1 centímetro a 2 centímetros al año a pasar a 1 o 2 metros por mes o incluso por día, ¿no? Son movimientos que se pueden de manera muy abrupta y instantánea. El caso de Juan Grijalva, por ejemplo, recordarán este desastre que hubo en el 2007, si no mal recuerdo, en noviembre de 2007 en Chiapas. Podría clasificarse como un flujo de rocas, que yo sostengo la hipótesis de que este deslizamiento ya presentaba actividad antes de que se presentara el colapso, y que una vez que se presentan las precipitaciones, pues eso genera acelera el movimiento y se forma este gran deslizamiento en bloque que tapó el río Grijalva, que es el segundo río más caudaloso de México, ¿no? Ese podría ser un ejemplo de flujos de roca que después se transforman en grandes deslizamientos, ¿no? Y por último penúltimo grupo de los deslaves o derrumbes serían las extensiones laterales, que es otro tipo de movimiento, también muy interesante. Y finalmente están los deslizamientos complejos o movimientos complejos, donde se involucran en la evolución de la inestabilidad, se involucran más de dos tipos de los grupos que vimos anteriormente, ¿no? Es decir, un deslave puede iniciar como un deslizamiento rotacional y después pasar o evolucionar a un flujo de detritos para finalmente terminar en un flujo de lodos, por ejemplo, ¿no? Entonces se clasifica como movimientos complejos. Hay una discusión muy interesante porque, y yo coincido con esto que voy a comentar, porque realmente prácticamente todos los procesos de remoción en masa se comportan como movimientos complejos, en donde se involucran dos o más tipos Sí, claro, no puede ser de forma algo único. de desplazamiento, ¿no? Oye, y Eso es los que nos básicamente cómo dedicamos, se por clasifica. ejemplo, a los peligros, nos pasa Así que es. Uh-huh. tenemos un caso de estudio o algo así que dices, ay, a mí me encanta o a mí me gusta mucho, tipo a las personas que les pasa, pues no les gusta tanto, pero a nosotros que nos dedicamos a estudiar todos estos fenómenos relacionados con peligro y riesgo y así, pues tenemos estos casos. ¿Cuál sería el tuyo, no? O sea, el caso que tú digas de que a mí me encantó estudiar esto o una vez que pasó me encantó ver cómo se desencadenó o así. Sí, no, me pasa muy frecuente y trato de que cada vez ocurra menos, Claro. pero la verdad es que cuando estás ante el fenómeno te emocionas tanto de verlo que te olvidas de la gente que te rodea y en ocasiones pues la gente que te rodea es la gente que está afectada, ¿no? Y tú bueno, en mi caso yo con mis imprudencias diciendo, oh, es un deslizamiento padrísimo, se movió de esta forma, ve cómo están los Como, árboles inclinados, sucedió por esto, por aquello, y la gente ahí como que
pensando en su traje, pues es un cuando te das cuenta que caes en la realidad dices, ay, caramba, creo que la estoy dando muy gacho, ¿no? Pero es que luego como científico te concentras o te metes tanto en el fenómeno que te olvidas de todo lo que está alrededor y solamente toda tu atención está en ver los detalles, ver las formas de deformación, sobre todo aprovechar cuando está un deslizamiento reciente, porque todos los rasgos que, eh, que están a clasificarlo y a entender los fascinantes que participaron. Sí, Porque después, si claro. lo visitas dentro de 6 meses o un año después, ya cambió mucho la topografía y vegetación, la misma gente modifica y entonces ya se pierden muchos detalles. Entonces, cuando recién está presente el deslizamiento, yo en lo particular me pasa eso, que me concentro tanto que me olvido de lo que hay alrededor y después empiezo a describirlo y a Sí, te emocionarme entiendo y pues completamente. suceden ese tipo de cosas, ¿no? Me pasó en la última la última que recuerdo y que todavía lo lamento mucho es el deslizamiento de la Pintada en Guerrero que sucedió Muy en el patriótico. 2013, el 16 de Ajá. septiembre, justamente este, el Día de la Independencia en México. Así nos invitaron a hacer un reconocimiento, entonces estamos en Acapulco esperando la oportunidad para trasladarnos ahí a, a la Pintada. Y mientras yo estaba pues con el material disponible que había, ¿no? Con la cartografía, con los modelos digitales del INEGI, con las curvas de nivel, etcétera, tratando de ver cuál era la zona más propensa a que se pudiera presentar, donde se podía haber encontrado ese deslizamiento, porque te digo, no lo conocíamos, apenas estábamos por llegar al sitio y no recuerdo cómo fue que me dieron la coordenada, no sé si, no recuerdo, pero el punto es que me hicieron llegar, las personas que nos invitaron, me hicieron llegar las coordenadas geográficas, entonces me identifico en la topografía el punto de desprendimiento y saco mi perfil y empiezo a hacer ahí mis esquemas de cómo era o cómo podía encontrarse en el terreno. Explicar, no, es que se trata, seguramente va a ser un deslizamiento traslacional, y bueno, empiezo ahí a hacer todo el planteamiento de hipótesis, muy emocionado, y alrededor, bueno, a un lado mío estaba una de las personas que habían tenido algunos familiares que habían desaparecido, ¿no? Y entonces pues la persona que me Ajá. invitó, así como que me dijo, ya cállate, mira quién está alrededor o al lado tuyo, ¿no? Y ya cuando me Pues, volteé y me di cuenta que fue bastante penoso, ¿no? Pero la verdad es que para todos aquellos que nos están escuchando y que han sido víctimas de este tipo de fenómeno, este, claro. no es nuestra intención este, alegrarnos de una tragedia, ¿no? Nosotros lo que vemos es el fenómeno. Y entre más entendamos el fenómeno, más vamos a estar en la posibilidad de poderlo pronosticar y con ello poder Sí, evitar futuras definitivamente desgracias o tragedias, yo, ¿no? yo creo que todos los que nos dedicamos tanto a Sí, así peligros es como lo que me riesgos, pasó. que más quisiéramos que quedarnos sin trabajo. O sea, pero pues ahí están las cosas, ¿no? O sea, ya sea que porque se hicieron mal desde el principio, que porque se llevó un mal tratamiento o lo que sea, pues por algo pasó, ¿no? Entonces sí comparto mucho eso contigo o sea, a mí me pasa muy seguido, pero con las fallas de que yo veo una casa así toda cuarteada y así, yo digo, no manches, qué bonita. Y voy y me tomo una foto y es como que, qué bonita que, y yo, pues perdón, ¿no? O sea, no es la intención de uno, obviamente, pero pues así, como dicen, así pasa cuando sucede
ya ves, así es esto, ¿no? Y así como dice Víctor, no es intención de nosotros de ninguna manera, como de que, o sea, de eso, ¿no? O sea, saben que, ay, qué bonito se ve, me alegro de que haya pasado, de que haya afectado a su casa, pues claro que no, a su casa, a su comunidad o lo que sea, pues claro que no, pero pues pasa y los que No. nos dedicamos, a estudiar esto, pues sí es como que, bueno, pues ahora qué hacemos, ¿no? Oye, y ya que me comentas todo esto, por ejemplo, de estos casos y de estos distintos movimientos que hay, ¿qué medidas de mitigación puede tener un talud o una zona que es propensa a que ocurran estos fenómenos, ¿no? Porque obviamente y muy lamentablemente a uno le hablan o uno se entera hasta que ya, o sea, hasta que ya se deslizó, ya cayó encima de la comunidad, ya tapó la carretera, o sea, y antes pues fue como que, oye, pues aquí estaba, tipo, ¿por qué no me hablaste? Entonces, ¿qué medidas de mitigación se usan principalmente para esto? Sí. Pues mira, para evitar desastres naturales, bueno, esa una palabra que está ahí como en discusión, si es un desastre natural o es un desastre geológico, no sé, pero el punto es que para evitar desastres lo mejor es que sea diseñado y aplicado de manera correcta un plan de desarrollo urbano, ¿no? Lo mejor es no construir sobre laderas abruptas o sobre terrenos muy inclinados. Recomendación, ajá. Ese es la mejor, el mejor consejo que se puede dar, ¿no? Desafortuna- Desafortunadamente, con el crecimiento de la población, pues se han comenzado a usar ya desde hace varias décadas laderas de cerros o volcanes, de fallas geológicas. Por ejemplo, aquí en Morelia es muy común, en el sur de la ciudad de Ajá. Morelia está un escarpe de más de 200 metros de altura, que es el escarpe de una falla geológica, que es la falla de la Paloma, y que, bueno, la población le gusta construir ahí porque el sitio ofrece una vista panorámica muy, muy bonita de la ciudad de Morelia. Entonces, pues ahí hay todavía un desarrollo urbano, ¿no? Se han iniciado de manera regular a usar las laderas de los cerros que están aquí alrededor de la ciudad, como el Cerro Quinceo, por ejemplo, del Nupunguato, en Uruapan, por ejemplo, en el Cerro de la Charanda, al pie del Cerro de Jicalán, y así en varias localidades, por ejemplo, en Pajacuarán, que es una localidad que estamos estudiando también al oriente de Michoacán. La población cada vez se está acercando más al pie de otra falla, que es justamente la falla de Pajacuarán. Y entonces, en todas estas superficies inclinadas es común encontrar o que se presenten caídas de rocas, deslizamientos o otro tipo de procesos de remoción y más. Entonces, la mejor recomendación es evitar en lo posible superficies inclinadas. Luego, cuando ya se tiene un terreno sobre una superficie inclinada, pues la mejor recomendación es que contraten o que hagan un estudio integral con un ingeniero geotecnista, con un ingeniero geólogo que puedan hacer recomendaciones de cómo darle estabilidad a sus cortes, a sus taludes, ¿no? Aquí en Morelia, otra vez regreso a Morelia, que hemos tenido aquí varios casos, en donde se han hecho tajos, se han hecho excavaciones de 10, 15 metros de altura para poder construir ahí sus casas, y entonces se han presentado caídas de rocas que han generado daños en la infraestructura. Afortunadamente no ha habido afectaciones en la población, pero sí en las viviendas. Entonces, es como muy incongruente que la gente busque laderas inclinadas por la vista, pero una vez que tiene el terreno sobre una ladera, su terreno en particular los cabe para aplanarlo. Entonces, si buscas un lugar plano, pues entonces no te asientes en un terreno inclinado, ¿no? Una incongruencia.
Los arquitectos aquí tienen deberían tener mucha participación para hacer un buen diseño también arquitectónico en combinación con ingenieros estructuristas, etcétera. Lo que quiero decir es, pues, que si estás sobre un terreno inclinado, tienes que hacer un estudio adecuado Yo creo para que poder eso que desplantar de dices manera de los segura tu de los vivienda. estudios y de las laderas me suena Ujú, muchísimo porque igual en Monterrey pasa mucho, ¿no? O sea, los cerros igual son muy altos y yo creo que esto que voy a decir aplica tanto como para Monterrey como para todas partes de México, si no es que de Latinoamérica. O sea, si tú vives en un talud de un cerro o en una ladera, es porque o eres muy rico o eres muy pobre, ¿no? Y hablando de niveles socioeconómicos. O sea, porque así es la gente, ¿no? O sea, y lamentablemente a veces, aunque tengan los recursos para poder hacer los estudios, no los hacen o no los creen necesarios, o sea, ven como que, no, pues ahorita la pared no se está moviendo, no le va a pasar nada, y aquí volvemos a esto, ujú. ¿no? El mismo debate que se tiene siempre de que si los desastres, son naturales, son inducidos o lo que sea. Yo lo que pienso, y fíjate que ya lo habíamos hablado aquí, con un geógrafo que tocamos un poquito el tema del huracán de Acapulco, que ya anduvimos, es que, obviamente fenómenos son naturales, pero pues los desastres, ¿no? ¿Verdad? O sea, porque la población fue la que se decidió plantar ahí, ¿no? O sea, no, si no hubiera una población, ahí estaría el Sí, riesgo, ujú. pero no ocurriría un desastre, ¿no? Porque pues no habría a quién afectar. Es lo mismo lo que pasa de que con los conceptos de riesgo, peligro, amenaza y todas estas cosas que son súper, o sea, ya los como que nos dedicamos a esto sabemos que es súper, súper complejo, pero bueno, o sea, ya saben, Víctor ya nos dijo, y para los que están ahí en casita escuchándonos, o sea, no se desplanten en taludes, o sea, si pueden evitarlo, porque pues a veces incluso no se puede, o sea, naces, creces en una comunidad donde ahí es tu hogar, o sea, y nos pasaba un caso igual que ya nos habían comentado aquí en el podcast, que obviamente ocurría un deslizamiento, tal cosa, pero las personas tienen un sentido de pertenencia, obviamente, como todos, hacia el lugar donde nacieron, donde crecieron y donde pasó todo. Entonces, en medida de lo posible, intenten no desplantarse en taludes y si ven, no sé, o sea, por ejemplo, que está muy lluvioso, que tembló y medio se les movió el cerro. O sea, tomen en cuenta todos esos pequeños factores para saber, ok, o sea, algo va a pasar después. Entonces, es muy importante que tengan esto en cuenta al momento de que vayan a desplantar su casa, o si ustedes viven en algún pueblo o comunidad, o ciudad, gran ejemplo Monterrey, que está ahí muy cerca de pedreras, de taludes, tomen todos estos consejos y tips en cuenta, ya se los dijo Víctor, para al momento de que vayan a construir su casa o si ya tienen ahí su casa, o sea, tengan un plan B, lamentablemente puede pasar, o sea, siempre tienen que pensarlo. ¿Qué puede pasar si se le cae el cerro a mi casa, no? O sea, ¿tengo seguro, no tengo seguro? Tengo para comprarme otra casa, todo eso es súper importante. Oye, y Víctor, por ejemplo, yo ya mencioné dos casos, ¿no? Bueno, Monterrey y Michoacán, geográficamente están más o menos lejillos, pero por ejemplo, ¿qué otros casos en México o municipios, estados, comunidades, entre otras, conoces tú que sean muy propensos a este tipo de fenómenos? Pues mira, a nivel nacional, básicamente son todos estos terrenos donde se encuentran las litologías más viejas de la historia geológica de México, ¿no? La Sierra Madre Oriental, por ejemplo, en la región en la Sierra Norte de Puebla, que es donde yo hice mi tesis de doctorado en la zona de Zacapuastla, todo ese sector estuvo No muy pasa interesante nada. porque, otra vez, perdón por la palabra interesante, pero es que en esa zona se conjugan litologías muy antiguas
rocas sedimentares donde se presentan deslizamientos profundos, y había también depósitos de ceniza donde hay deslizamientos más superficiales, ¿no? Entonces, en 1999 hubo una precipitación muy intensa que afectó la parte norte de Puebla, Veracruz, eh, Oaxaca, un sector del estado de Hidalgo. O sea, todo ese sector es casi central, fue afectado por estas lluvias intensas y generaron miles de deslizamientos superficiales y fue un desastre a nivel nacional, ¿no? De hecho, yo creo que este episodio de crisis de 1999 constituye un parteaguas a nivel nacional en donde se empiezan a estudiar con mayor profundidad los procesos de remoción en masa. Aquí cabe mencionar que esta área de estudio en México es relativamente reciente. Les digo, a partir del 99 es que empezamos a estudiarlo con mayor énfasis, con mayor detalle. Entonces, está todo ese sector. Otros que recuerdo es en Chiapas, en el 2007, pero no solamente Juan Grijalva, en Chiapas. Chiapas es un laboratorio natural para estudiar todos los fenómenos geológicos. Hay desde volcanes, sismos, obviamente inestabilidad de laderas. Motocintla, por ejemplo, Sí. es una zona donde Ajá. continuamente, casi cada periodo de lluvias hay afectaciones. Este, en la misma capital, Tuxtla Gutiérrez, tiene problemas graves de inestabilidad de laderas. Recuerdo el caso de la colonia La Cueva del Jaguar, que es un deslizamiento muy, muy interesante. El mismo cañón de Sumidero, Y- recordarás que hace 1 o 2 años salió en la noticia a nivel nacional de unos bloques grandísimos que se desprendieron y cayeron sobre el río Grijalva, que pasa por ahí, por el cañón de Sumidero. Ese es en Chiapas. En Oaxaca, no me ha tocado estudiar deslizamientos activos, pero sí deslizamientos viejos o paleodeslizamientos. Está el deslizamiento de Mitla, ese es un tipo de flujo de roca, es un gran deslizamiento de varios kilómetros cuadrados, en donde hay una hipótesis que se propone a este gran deslizamiento como un evento que sepultó una parte de la población de Ajá. Mitla, y que seguramente, bueno, esa es la hipótesis, ¿no? Se sospecha que generó un gran desastre y que por eso Mitla coge el nombre de Oh, la puerta al órale. inframundo, ¿no? En la puerta que da acceso al inframundo. Este, y entonces el frente de ese gran deslizamiento llega casi a unos escasos metros de las actuales ruinas que hay allí en Mitla, ¿no? Que son muy preciosas, por cierto. Entonces, ese es el caso de Oaxaca. En Guerrero, bueno, pues el más reciente fue La Pintada en el 2013, pero antes en Acapulco, en el 2003, creo, no recuerdo más o menos la fecha, ya había sucedido también la llegada de otro huracán que generó grandes avalanches o flujos de detritos generados por desprendimientos en las partes altas Sí. de los cerros. Y bueno, ahora con el huracán Otis, pues también hubo este gran desastre. Eh, bueno, ya dije el caso de La Pintada, que también era el caso del Paraíso, otra localidad ahí cercana. Ahorita hay un deslizamiento activo que se originó justamente en el 2013 con estas lluvias, pero que está afectando a Iguala, creo que es Iguala. Este, por ahí me van a corregir los colegas de Guerrero si me estoy equivocando, pero es un deslizamiento activo muy grande que está afectando a la población
y que empezamos ya a monitorear con, bueno, la doctora Cecilia Irene empezó a monitorear ya con la técnica de INSA. Eh, ¿Dónde más tenemos casos de inestabilidad? En Michoacán, bueno, ya dije, Morelia, en Angangueo, que fue un desastre también en el 2010, donde otra vez las precipitaciones intensas afectaron varios municipios del oriente de Michoacán, incluyendo Angangueo, Zitácuaro, Tuxpan, Ciudad Hidalgo, eh, este, en, Ajá. bueno, toda esa parte de lo Jungapeo, se me estaba haciendo ese otro municipio. Y allí, en este municipio de Jungapeo, Zitácuaro y Tuxpan, hay tres grandes deslizamientos que hemos estado estudiando. Este, Justamente el año pasado se tituló la maestra Itzayana Torres con monitoreo de esos tres grandes deslizamientos, que son desplazamientos muy lentos, pero que en un momento dado podían generar Sí. un desastre, ¿no? Y por eso es importante seguirlos estudiando. Hablando aquí mismo de Michoacán, pues está hacia el occidente está Pajacorán, que ha sido afectado por caída de rocas. Este, Uruapan, que ha sido afectado por flujos de lodos. Fíjate, es un caso interesante que no he estudiado a fondo. Eh, y sucede que en toda esa zona de Uruapan, Ajá. Tancítaro, Peribán, Los Reyes, etcétera, es una zona aguacatera. Y entonces, de manera un poco extraña, irregular, se presentan por de manera espontánea incendios forestales y al poco tiempo aparecen huertas donde estaban esos incendios, ¿no? Pero el tema es que cuando se presenta un incendio, las altas temperaturas modifican los Ajá. suelos y entonces generan suelos hidrofóbicos, es decir, suelos que repelen el agua. Entonces, normalmente después de un incendio, en la primera lluvia después de ese incendio, es común o frecuente que se presenten grandes escurrimientos. ¿Por qué? Pues porque justamente esos suelos hidrofóbicos no permiten que el agua se infiltre y entonces se incrementa el escurrimiento superficial, la cual arrastra grandes cantidades de escombro, basura o el mismo material de las barrancas y genera flujos de lodos o de detritos, ¿no? Generando consecuencias graves en la población que se encuentra al pie de estos cerros. Así sucedió en Uruapan en el 2016, si no mal recuerdo. Sucedió también en Peribán, en otro desastre que hubo en el 2018. Este, y hacia el sur de Michoacán, pues tenemos la Sierra Madre del Sur, y ahí también ha habido eventos muy importantes. El último que recuerdo es el de la Guagua en el 2013. Luego tenemos, ¿qué otro caso más? Ah, bueno, en San Luis Potosí está el deslizamiento de Agualulco, que aunque es un terreno, es una zona semiárida, es increíble que se esté presentando un deslizamiento grande, un deslizamiento rotacional, profundo. Entonces, hay un tema muy interesante de identificar los factores detonantes que todavía yo no logro concluir, pero esa es una zona bien interesante, ¿no? En San Luis Potosí. Eh, Bueno, en Jalisco, en Puerto Vallarta, es una zona que continuamente es afectada por, por flujos de detrito, y es un trabajo muy, muy bonito con el doctor Arturo, Arturo Jauregui, y, eh, y es justamente lo que platicamos hace un momento, ¿no? Que la gente que tiene de escasos recursos, pues vive sobre esas laderas Ajá. muy inclinadas, por ejemplo, ahí en toda esta parte de la sierra de la zona montañosa de Puerto Vallarta,
pero además no solamente se desarrolla su vivienda sobre la ladera, sino que las desarrolla muy cerca o sobre las barrancas, que es lo peor, ¿no? Es lo mismo que sucede en Angangueo. Y entonces cuando se presentan estos grandes deslaves, pues las primeras que son afectadas son esas casas que están sobre las barrancas, ¿no? Y allí en Puerto Vallarta es muy frecuente observar ese tipo de situaciones, ¿no? Eh, Ah, Esos sí, son los casos que me ha tocado impresionantes. estudiar. En Baja California no los he estudiado, pero los he leído. Esos grandes deslizamientos que están Que hasta en la carretera tiene, que va. ajá, que hasta Sí, tiene un nombre muy chistoso, creo que están se llama Sal padrísimos, si puedes, de ¿eh? La Ensenada a carretera. Tijuana. Bueno, se me hizo muy chistoso que se llame así. Fíjate que a mí me tocó Ah, el año sí. pasado ver en un... Ajá, dime. Fíjate que esos deslizamientos ya han sido estudiados desde mediados del siglo pasado, ¿eh? Por ahí hay un libro de, de Vadillo, que es uno de los grandes científicos que ha tenido México y que han hecho aportaciones importantísimas a la mecánica de suelos, a la mecánica de rocas. Juárez Vadillo, Rico Rodríguez, creo que el ingeniero Rico Rodríguez es uno de los primeros que estudió este deslizamiento, y es justamente porque afecta Sí, a esta vía de comunicación, ¿no? Y bueno, el mismo California, Tijuana ha sido noticia muy común también de desastres de esta naturaleza. Y es porque, bueno, yo no conocía Tijuana, pero hace poco la conocí, y el relieve pues es también muy abrupto, y además el suelo o el material, la litología, es una arena prácticamente, ¿no? Entonces, ante una precipitación junto con la sobrecarga que implican las construcciones, pues sí. es muy Oye, común bueno, casos observar hay allí literal estas para grandes aventar para arriba, deformaciones. ¿verdad? O sea, podríamos durar, yo creo que aquí incluso más de una hora mencionando distintos casos que se han presentado Sí, aquí en sí, México, tanto a nivel mundial, porque pues también hay muchos casos de estudio. Pero, por ejemplo, ya hablando como de manera académica o escolar, ¿dónde se puede estudiar, por ejemplo, que alguien te diga, oye, a mí me interesa estudiar estos fenómenos de deslizamientos de ladera y todo esto? ¿Dónde lo puedo estudiar? ¿Qué les recomendarías tú? O sea, ¿qué universidades, maestrías o doctorados? ¿O qué les recomendarías tú para poder adentrarse en este fenómeno? sí. Pues mira, si es un chico de prepa, ese tipo de fenómenos se puede empezar a estudiar desde nivel licenciatura, ¿eh? Por ejemplo, en ingeniería civil, pues es un tema obligado estudiarlo, porque es un fenómeno que continuamente afecta las vías de comunicación terrestre. Eh, en geología, en las carreras de geología, de ciencias de la tierra, pues también es una parte de la currícula de estudiar los peligros o fenómenos eh, geológicos que afectan a la población. En ingeniería ambiental, yo con mis alumnos empiezo a meter esta parte también de el estudio de ese fenómeno, porque también tiene un impacto ambiental, que luego normalmente se nos olvida, lo omitimos, porque nada más nos enfocamos al impacto en la infraestructura, el impacto en la población, pero nos olvidamos del impacto que tiene en el ambiente, y eso es también un área muy interesante. Incluso a nivel Claro, claro. económico, sabes que es una área muy importante de estudiar. Por ejemplo, los peritos valadores, para poder determinar el impacto económico de un fenómeno, pues tienen que entender el fenómeno, y también en el área de economía, pues sería muy interesante que se empezaran a crear este tipo de estudios. A nivel de posgrado, en la maestría que nosotros ofertamos es la maestría de Geociencias y Planificación de Territorio, en donde está un área de especialización que es justamente el área de riesgos y peligros, ¿no? Donde
allí nos metemos de lleno al estudio de este fenómeno, no solamente de manera superficial, sino a nivel profundo. Hacemos inventario, avanzamos en monitoreo, en la implementación de técnicas eh, de vanguardia para el monitoreo de estos fenómenos. Estamos utilizando el escáner terrestre, estamos utilizando tecnología de percepción remota, eh, se están haciendo modelizaciones numéricas, modelizaciones matemáticas, prospección geofísica, es decir, el estudio de una ladera, de un fenómeno inestable, es bien interesante porque se involucran diferentes áreas de la ciencia, diferentes áreas de conocimiento. Y en esta maestría, les digo, ahí se tienen estas áreas de especialización. Esta también otra maestría, que es la maestría de infraestructura de transporte con especialidad en las vías terrestres, donde también ahí empezamos a trabajar ya el estudio de este fenómeno para su pronóstico y su mitigación ante el desarrollo de las vías de comunicaciones, ¿no? En otros posgrados donde yo he escuchado y también he participado, pues es en los posgrados de Ciencias de la Tierra, por ejemplo, que parte la UNAM, en la maestría y el doctorado de Geociencias Aplicadas, que es, se da en el IPICIT, en San Luis Potosí. Y bueno, Ajá. obviamente también ahí en la Universidad de Aguascalientes, ahí donde tú has participado, también hay aportaciones bastante importantes, ¿no? Es decir, México tiene varios programas, varias maestrías, varios doctorados, donde ya cada vez se avanza más y se ofertan cada vez Oye, más suena líneas súper de padre y investigación en sobre este especial la fenómeno. maestría que comentaste al principio es ahí en Michoacán. ¿Puedes volver a repetirnos el nombre? Es que se me olvidó. Sí, Ajá. Ok, sí, es la maestría en geociencias y planificación del ok. territorio. Esa se imparte en el Instituto de Ajá. Y Investigaciones en aparte Ciencias de de, la por Tierra, ejemplo, de peligros aquí de la y Universidad riesgos, Michoacana de San ¿qué Nicolás. otros temas abordan en esa maestría? En esta maestría se abordan temas de calidad del agua, eh, monitoreo de la calidad del agua, estudios de cambio de uso de suelo, estudios sísmicos o de sísmica, estudios de vulcanología. Por ejemplo, ahorita hay un proyecto muy interesante que están desarrollando los colegas sobre todo este Ajá. enjambre de microsismos que se han presentado en la zona de Tancítaro, en la zona del Paricutín. Entonces se está monitoreando actualmente todo ese sector. Hay varios colegas involucrados haciendo análisis sísmicos, análisis de geofísica. Está también especialistas en el área de petrología. Eh, Hay colegas que están estudiando, eh, por ejemplo, este tema de los desechos, de los residuos sólidos urbanos, ¿no? Que es un tema también muy interesante de su disposición, su generación y su deposición, ¿no? Dónde colocarlos, dónde almacenarlos de manera segura. Hay especialistas en el área de edafología, que también hay proyectos muy interesantes. Básicamente es varias áreas de las ciencias de la Tierra, ¿no? Hidrogeología, hidráulica, paleoambientes o cuencas lacustres, no sé, hay varias áreas Oye, pues suena súper de estudio que bien. tenemos Ajá. en este posgrado. Claro, suena súper bien para la Y gente que le obviamente, interese pues, algún una posgrado estabilidad de relacionado con carreras. eso y ande ahí cerca de Michoacán, pues anímense. Y oye, Víctor, ya que hablamos de todo esto de posgrados, áreas de estudio y así, en México hay muchas, pues como asociaciones, colegios
o grupos que se dedican a estudiar como fenómenos, ¿no? O sea, se agrupan para estudiar un fenómeno, comparten opiniones o varios fenómenos, pero se integran pues para compartir opiniones y otras cosas. Entonces, por ejemplo, ¿nos quieres platicar un poquito de la MERID, de la asociación en la que tú estás ahorita y eres presidente? Sí, claro. Fíjese que la MEDID es la Asociación Mexicana de Riesgos Hidrogeológicos y esta es una asociación que nosotros la creamos para generar justamente un espacio donde pudiéramos no solamente discutir avances en el conocimiento, avances en nuestros respectivos proyectos de investigación, sino también diseñar e implementar estrategias para hacerles llegar a la población, a la sociedad, todos estos avances, ¿no? Y también para participar en la solución de algunas problemáticas. A través de esta asociación, pues cada año organizamos el Congreso Nacional de Riesgos Hidrogeológicos. Este, hace pocos meses se realizó el último congreso, el segundo Congreso Nacional, que fue en la Universidad de Aguascalientes. Y también como asociación hemos participado en la elaboración de informes técnicos sobre desastres o fenómenos naturales que están afectando a la población. El último donde yo participé fue en una caída grande de rocas que hubo en Pajacorán, donde afectó varias viviendas, bloques de más de 2 metros de diámetro. Y hicimos una visita técnica y después hicimos el informe que lo entregamos al ayuntamiento y también lo entregamos a diferentes áreas de gobierno, ¿no? Al ITI, que es el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de aquí del Estado de Michoacán, al CENAPRED, que es el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Y afortunadamente colaboramos para que se pusiera un poco más de atención en Pajacorán, que es un municipio muy precario, ¿no? Con muchas necesidades y que cada vez está siendo más vulnerable ante este tipo de fenómenos. Entonces, nuestra asociación, pues, es una asociación sin fines de lucro que busca solamente eso, ¿no? Generar espacios para la discusión de los conocimientos y también eh, estrategias para vincularnos con la sociedad, para que estos Suena súper, conocimientos súper padre, lleguen a la sociedad, a la población en por eso general. yo estoy en la Merit también. Y no nada más, obviamente estudian Básicamente es movimientos de eso, ¿no? ladera, también estudian, por ejemplo, inundaciones, parte de los Sí. huracanes, incendios forestales. Hay también una parte de personas o de especialistas que se dedican a esto que es súper importante porque causan muchísimos problemas. También pues a lo que me dedico yo, que es subsidencia, fallas y todo esto. Entonces, pues la Merida es un conjunto de especialistas de distintas cosas que pueden emitir opiniones y eso está súper, súper padre. Entonces, Víctor, yo te agradezco muchísimo tu tiempo, que nos hayas, compartido todo lo que nos compartiste ahorita. Créeme que va a ser muy enriquecedor para nosotros. Y más, por ejemplo, para mí, que obviamente sí, o sea, como persona que se dedica a los peligros, estaba al tanto de algunas cosas, pero no de todo. Entonces, te agradezco muchísimo que nos hayas podido hablar desde tu experiencia y compartido, tus conocimientos y todo lo que nos compartiste en este capítulo. Entonces los invitamos, si quieren, pues a formar parte de la MERID, a seguir todo esto, lo que es la maestría y todos estos estudios que se están realizando en Michoacán, que están siendo súper, súper buenos. Y pues también, que sigan al podcast en todas sus redes sociales. Y antes de terminar, no sé si quisieras decir algunas palabras, Víctor. Sí, pues agradecerte muchísimo, Emily, por la invitación y por la oportunidad. Es mi primera experiencia en estas tecnologías nuevas.
en hacer este podcast. Es muy enriquecedor y sobre todo esto último que acabas de mencionar, ¿no? Que sea un espacio para que la gente, la población joven, eh, población en general, se acerque más al estudio, al conocimiento, en este caso, de la inestabilidad de laderas, y también invitar a los jóvenes a que sigan preparándose, que sigan estudiando, los que ya terminaron licenciatura, pues hacer un posgrado, y qué mejor que lo pudieran hacer con nosotros en la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Muchas gracias por la invitación, Emily, y ratifico o refuerzo tu invitación a la población y al público en general interesado en estudiar los fenómenos hidrogeológicos a que se adhieran a la Asociación Gracias, Mexicana de Víctor. Riesgos Igual les dejamos todas las Hidrogeológicos. redes de la Muchas gracias. asociación y de la Universidad Michoacana, se las dejamos también aquí abajo para que puedan seguirlos y enterarse de todos. Y si ustedes tienen alguna pregunta, duda, comentario o queja para poder hacer una segunda parte de inestabilidad de laderas, por favor, háganoslo saber. Cualquier pregunta que ustedes tengan. Entonces, muchas gracias por escucharnos y nos vemos la siguiente semana. Adiós. Hasta luego.